Ya en esta última unidad, digamos, se traslapan los parte de la quinta unidad, que era la respuesta transitoria de sistemas de segundo orden, y vamos a ver ya el diseño de los controladores que van a aplicar en el desarrollito de su proyecto final de la simulación esta de los sistemas de dos tanques acoplados. Bueno, ahora para la respuesta transitoria de los sistemas de segundo orden vamos a considerar un sistema de segundo orden y siempre vamos a tener esta forma general en el cual tenemos un sistema que puede tener frecuencia, ya puede oscilar, y factor de amortiguamiento, es decir, esa frecuencia o esas oscilaciones se pueden atenuar, ¿sí? Existen tres características o tres casos posibles en un sistema de segundo orden en su respuesta transitoria. Puede haber caso subamortiguado en el que el factor de amortiguamiento no es cero y tampoco puede ser 1, es decir, tiene valores en este intervalo, puede ser punto .1, punto .2, punto .3, punto .4, punto .5, punto .9 y punto .99, pero jamás 1. Esto genera que las raíces de este polinomio sean complejas, ¿ok? Sean raíces complejas. En el caso críticamente amortiguado, es decir, que el factor de amortiguamiento es 1, genera polos reales. Y en el caso que está sobreamortiguado, es decir, que el factor de amortiguamiento es mayor que 1, el sistema también genera polos reales, pero se vuelve muy lento en su respuesta transitoria, mucho más lento que cuando el factor de amortiguamiento es 1. Obviamente, cuando tenemos un sistema de subamortiguado, ahí su velocidad de respuesta depende de la frecuencia natural, ¿sí?, del sistema o la frecuencia con la que oscila la salida. Vamos a buscar cuál es la solución de este sistema al escalón unitario, ¿sí? Es decir, considerando RDS igual a 1, lo sustituimos y pues me queda la función de transferencia omega n cuadrada, S por S cuadrada más 2z omega n más omega n cuadrada, ¿sí? Aplicamos transformada inversa de Laplace expandiendo en fracciones parciales. Esto se los dejo de tarea para que lo hagan ahí en sus casas por deporte y vean cómo llegar de aquí hasta acá. ¿Qué podemos ver? En las fracciones parciales van a aparecer o va a aparecer un término nuevo que se va a conocer como omega d, ¿sí? Omega d es la frecuencia natural amortiguada. Y si se acuerdan, de aquí sacábamos un coseno y un seno amortiguados por el S más A. ¿Sí? El factor importante es este omega d. Omega d es la frecuencia natural amortiguada. ¿Por qué? Porque es un factor de omega n por la raíz de 1 menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. La respuesta del sistema en el tiempo ya es 1 menos e a la menos z omega n. Este será el factor de decaimiento de el coseno y el seno, es decir, las oscilaciones al final se van a ver atenuadas, es decir, todo esto se va a eliminar y me va a quedar el simple 1, es decir, mi sistema de segundo orden convergerá en 1. Si van teniendo alguna duda o pregunta, me dicen, jóvenes, con confianza. Déjenme ver el Meet otra vez, que esté la lista actualizada. Ahí estamos. Bueno, las características de la respuesta transitoria. Les decía, el sistema oscila, pero converge en ciertos valores. Tenemos distintas métricas para esta respuesta transitoria. Una es el máximo sobreimpulso, de las más importantes. La otra es el tiempo pico y el tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento se va a definir de acuerdo a dos criterios, ya sea el error del 2% o error del 5%. También existen otros parámetros que son el tiempo de subida, es decir, cuando llega por primera vez la salida al 100% del valor final, y el tiempo de retardo, que es cuando llega la salida por primera vez al 50%.
Puede existir un sistema de segundo orden que suba y de repente baje tanto y luego vuelva a subir y se estabilice así de una manera muy rara. Y pudiera presentarse que baja más allá del 50%. Entonces este tiempo de retardo es cuando llega la primera vez al 50%. El tiempo de subida o T-rise es cuando llega por primera vez al 100%. Porque aquí ya bajó el 100%, ya llegó otra vez, subió, ya llegó otra vez y ahí va variando, ¿no? Estos dos tiempos es cuando se presenta la primera vez estas dos mediciones. El tiempo pico obviamente se presenta también solo una vez porque es cuando se presenta el valor mayor, el máximo sobre impulso. Es decir, no va a haber un valor mayor posterior al máximo sobre impulso porque es un sistema estable y va decreciendo. Si fuera inestable, pues obviamente el sobreimpulso crece hasta que se sale de los márgenes, ¿no? Y como les decía, el tiempo de asentamiento depende de dos criterios, del criterio de error del 2% y de error del 5%. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con respecto a la respuesta transitoria del sistema de segundo orden? Caso subamortiguado, ¿sí? Z mayor que 0 y menor que 1. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. No. Muy bien. Si se dan cuenta, si nosotros viéramos una función de transferencia, la cual es un factor acá arriba, s cuadrada, un factor y por s más otro factor, aquí tenemos que los factores constantes son omega n al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada de eso y me generaría omega n. Y podría encontrar el factor de amortiguamiento z al igualar la constante de s igual a 2z omega n. Sustituyo lo que me dio omega, despejo o divido la constante entre 2 por omega n y eso me da el factor de amortiguamiento. De esta forma podría adivinar cuál es la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento de cualquier función de transferencia de segundo orden si tiene esta forma. ¿Ok? Bueno, el tiempo de retardo, el tiempo de subida, tiempo pico y máximo sobre impulso, así como el tiempo de asentamiento son los factores principales que les comentaba que se miden en una función de transferencia. El máximo sobre impulso se define como el exponencial de menos z por pi sobre la raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado. ¿Sí? Si se dan cuenta, este factor depende de z. ¿Sí? Si tenemos un factor de amortiguamiento pequeño, es decir, muy cercano al cero, tendremos máximos sobre impulsos muy grandes. O si tenemos factores de amortiguamiento muy cercanos a 1, el máximo sobre impulso pues será pequeño. El tiempo de asentamiento, de acuerdo al criterio de error del 5%, su formulita será Ts igual a 3 sobre z omega n, es decir, se considera que en 3 instantes de tiempo, la constante de tiempo del sistema, se llega al 5%, o bien, para el 2%, es decir, requiere que transcurra un tiempo mayor, es decir, 4 constantes de tiempo, entonces tendríamos un criterio de error del 2%, es decir, 4 sobre z omega n sería ese tiempo necesario que transcurriera para que se llegue al 2% de error. Estas son las dos ecuacioncitas o tres ecuaciones o formulitas que vamos a ocupar para el diseño de sistemas de control PI y PID. Ya veremos más adelante cómo hacemos la igualación de polos. Pero bueno, mientras vámonos con estas ecuaciones a ver los ejemplitos que vienen en la tarea 5 también. Estos. Si se dan cuenta, tenemos las funciones de transferencia y dice que grafiquemos en MATLAB la respuesta al escalón y determinar el máximo sobre impulso, el tiempo pico, tiempo de asentamiento para ambos criterios de error. ¿Ok? Vamos simulándola, pero antes vamos a darle zoom, vamos a minimizar, vamos a quitar esto. Así a simple vista, vamos a regresar esto hasta acá. Así a simple vista de la tarea, ¿dónde está? Ay, me pasé. De la tarea, jóvenes.
¿Cuál sería el valor de omega n para estos ejercicios? Para el primero, ¿cuánto sería omega n? 5. 5. Para el segundo, 7. 7. ¿Cuál sería el valor de z para ambos casos? Si se dan cuenta, la constante es igual. Lo que cambia es la constante que multiplica a s. Cambian las frecuencias. Y por cambiar las frecuencias van a cambiar los factores de amortiguamiento. ¿Cuál sería el valor de z para ambos casos, jóvenes? Voy a poner pausa al video. Sí. Entonces, para el primer caso sería 2 por 5, 10. Y lo pasamos dividiendo y quedaría 7 entre 10, punto 7. Ya que omega n era 5. Para el segundo caso tendríamos 7 por 2, 14. 7 entre 14. Punto 5. Punto 5, ¿ok? Entonces, para el primer caso o para el primer ejemplo, tenemos un factor de amortiguamiento de 0.7 y para el segundo de 0.5. Es decir, tenemos un menor amortiguamiento aquí que acá, ¿ok? Bueno, pues vamos a simularlos igual que como lo hicimos con los sistemas de primer orden. Vamos a empezar con el numerador igual a 25, punto y coma. Denominador igual a 1 espacio 7 espacio 25, punto y coma. Y construimos la función de transferencia. Ahí está, ¿no? 25 sobre s cuadrada más 7s más 25. Antes de eso, jóvenes, vamos a determinar de manera teórica cuánto vale el máximo sobre impulso y cuál sería el tiempo de asentamiento para ambos criterios. ¿Ok? Sustituyan aquí el valor del factor de amortiguamiento, multiplíquenlo por pi aquí, luego divídenlo entre 1 menos z cuadrada, y este valor, calculen el exponencial de menos lo que salga de todo esto. Y me dicen cuál es el máximo sobre impulso para este caso. Ya lo del construir funciones de transferencia con los datos que nos dé de TP o TS y MP, eso lo vamos a ver para el diseño de los controladores. Así que no. La segunda parte de esto no. O la tercera, mejor dicho. No le hagan caso. Ahorita dígame cuál sería el sobreimpulso de esta función de transferencia, de la primera. Es decir, de esta. Bueno, le voy a quitar el tiempo. Vamos a tener el step. A ver dónde está. Aquí está. ¿Sí? Si se dan cuenta, tiene la oscilación. Una oscilación pequeñita. Sí, vamos a darle más tiempo. Vamos a darle unos 3 segundos. Es un sistemita rápido. Entonces, con este. Ahí está. Sí les dije que este tenía un mayor factor de amortiguamiento que este. ¿Sí? Aunque el factor lineal sea igual. Y si se dan cuenta, casi no oscila el sistema. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el máximo sobreimpulso sin tener que medirlo aquí directamente? Utilizando la ecuacióncita para MP. No estoy grabando, ya. A diferencia, como lo dijo su compañero, que era de 0.045 algo, ¿no? Aquí sale con una menor resolución ese error. ¿Ok? Y bueno, el tiempo pico pues no lo vamos a calcular ahorita, aunque el tiempo pico es de aproximadamente 0.88 segundos. ¿Cuál sería entonces el tiempo de asentamiento para un criterio de error del 5%? Bueno, más o menos va a ser este. Ahorita se van a dar cuenta. ¿Cuál sería, jóvenes?
0.857. 0.85 lo toma por acá. Ahí está. Se supone que ahí ya llegó al 1.05, es decir, el máximo sobreimpulso se encuentra dentro del margen del 5%. ¿Sí? Hay distintos valores, ahí ya se considera que de todos modos ya llegó al máximo. Entonces el primerito donde se llegue a ese 0.5%, ya de ahí no, o ese 5% ya de ahí no pasa, es el tiempo de asentamiento, aunque casi está dentro del tiempo pico. Y ahora para el 2% de error, ¿cuál sería, jóvenes? Uno punto 14. 1.14. El 2% para este está por acá. Un poquito más. Como que no coincide muy bien. Ahí, 1.15 sale en la gráfica. Es decir, cuando llegamos al 2%, es decir, que supere el 2%, aquí ya la gráfica no va a bajar jamás del 2%. Ya no va a haber 0.98. ¿Sí? Se queda el valor mínimo que tiene, es 0.99. Entonces tomamos donde aparezca el primer 2% extra, que sería 1.5 según la gráfica, ¿no? Aquí, ¿sí? En 1.15 segundos se llega al primer error del 2% y ya de ahí pues no se repite ese error, ya el error está sobre 1%. Entonces sería por acá, ¿sí? Bueno, esto fue para el primer sistema. Ahora vamos a cambiar las funciones de transferencia a 49, ¿no? Y van a ver que ahora va a cambiar porque tenemos tanto distinta frecuencia de oscilación como distinto factor de amortiguamiento. A ver, vamos a darle igual 3 segundos. No, es más lento esta cosa. A ver, entonces vamos a darle 10 segundos. No corrió. Vamos a cerrarla. Ahí está. Creo que me pasé. Con 4 segundos es suficiente. No. ¿Quién sabe qué hizo esta cosa? Con los mismos 3 segundos es más rápido. En 3 segundos. Falta hacer la función de transferencia, ¿no? Con ese nuevo numerador y denominador. Sí es cierto. Sí es cierto, se me olvidó. Ahí está. Listo. A ver, vamos a ponerle 2 segundos. Ahí está. Con 2 segundos se ve más o menos bien. Gracias, José. Bueno. Entonces, si se dan cuenta, esta tiene mayores oscilaciones a diferencia del primero. El primero teníamos un factor de amortiguamiento mayor y para el segundo caso tenemos un factor de amortiguamiento menor. Y como podemos darnos cuenta, eso afecta la respuesta del sistema. El máximo sobreimpulso crece. Con el factor de amortiguamiento de 0.5, a ver dónde está la presentación acá. ¿Cuál sería el máximo sobreimpulso para esta gráfica? Entonces, a ver. 0.163 más hacia arriba. Aquí está. Nos quiere mover. Aquí, ya. 0.163. Bueno, aquí aparece 0.16. No alcanza a medir el 16, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el tiempo de asentamiento para el criterio de error del 5%? Vamos a buscar donde tenemos 5%, es decir, ya sea 1.05 o 0.95. 1.05 por acá más o menos. Y vamos a ver si baja más allá de 0.95 por aquí. No. Aunque sí tenemos bajada
de 0.98. Okay. ¿Cuál sería el tiempo de asentamiento para el 5% de error, jóvenes? 0.85. 0.85 dice el cálculo analítico. .85. Aquí la gráfica dice que está por 1 según esto. A ver, sería 0.5 por 7, ¿no? 3 entre 3.5, 0.857. Sí, aunque en la gráfica el 0.05 está por acá. Por primera vez, la amplitud 5%. ¿Quién sabe por qué lo está dando tan allá? Y a ver, el del 2%, ¿cuál sería? 4 entre 3.5. 1.14. 1.14. Aquí sí corresponde, es hasta que se recupera. Un poquito pasado. 1.15. ¿Sí? El primero no se define bien, pero el segundo sí. Aquí como bajó más del 2%, es hasta que se vuelve a recuperar ese 2%, ya llega al valor final. Aunque aquí sí no lo quiso respetar, ¿no? El valor del 1.5% más o menos sería, ahí ya cayó más, por aquí, 0.764 segundos. Pero el segundo sí lo respeta. Bueno, esa sería la forma de cómo a partir de una función de transferencia podríamos determinar máximo sobreimpulso, tiempo de asentamiento, analizando sus, obteniendo de los datos la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento. Ya en la próxima clase vamos a ver cómo vamos a construir una función de transferencia a partir del máximo sobreimpulso y el tiempo de asentamiento. Es decir, tendríamos que despejar de aquí z para determinar el valor de z del máximo sobreimpulso. Se los dejo de tarea para que hagan el despeje. Díganme cuál es la expresión de z de aquí para la obtención del factor de amortiguamiento en función del máximo sobreimpulso. Y de acá pues simplemente despejamos. Si ya conocemos z, pues pasamos dividiendo ts y pasamos multiplicando omega n y obtendríamos ahora z y omega n con estos datos, ¿sí? Y considerando el criterio de error. Esa sería la otra forma de cómo construir un sistema a partir de respuesta transitoria deseada, es decir, máximo sobreimpulso y tiempo de asentamiento. ¿Sí? Bueno, en general, los sistemas de control, ya cuando meten un controlador PID, un PI, se comportan de esta forma. Tienen polos dominantes complejos, conjugados, y ya los polos no dominantes pues están muy lejos del origen. Los polos dominantes están más cerca del origen, y estos digamos que es lo que rige sistemas o la respuesta transitoria de sistemas de orden superior. Es decir, donde se encuentran los polos dominantes son los que se encuentran cerca del origen. Los polos que se extinguen rápidamente son los que se encuentran muy lejos del origen o del cero. Y la respuesta siempre va a estar caracterizada por respuestas ya sea de segundo orden o, en su otro caso, respuesta de sistemas de primer orden. En general, eso es lo básico, lo más esencial que hay que saber sobre la respuesta transitoria de sistemas dinámicos. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes, sobre esto de respuesta transitoria? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? No, profe. Bueno, muy bien. Entonces les digo, ya la tarea esta la dejamos fuera de la calificación y de la evaluación. Ahí pues ya la resolvimos. Les digo, estaba sencilla. No había mucho que verle a esto de la respuesta transitoria.